muchachos, una nueva entrega para análisis vectorial. Vamos a trabajar el concepto diferencial de función de dos variables. Para eso me voy a basar en un ejemplo extraído de análisis de circuitos con semiconductores Cutler. En mi época era como la Biblia para transistores. Bueno, el ejemplo es el siguiente. Uno tiene un cuadripolo, tiene una tensión de entrada y una tensión de salida. Evidentemente hay una corriente I1 y una corriente I2. Y lo que presuponemos es que la tensión en E1 es una función, es decir, depende tanto de la corriente I1 como de la corriente I2. Y la tensión E2 es otra función, no tiene por qué ser la misma, que también depende de la corriente I1 y de la corriente I2. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, E1 podría ser I1 al cuadrado más 2I1 por I2. Por ejemplo, no sabemos. Y E2 podría ser I1 por I2 más I1 cuadrado. Bueno, por citar un ejemplo, lo que vemos es que E1 no es lineal, no hay algo lineal, hay algo cuadrático y aquí también. Por lo tanto, el texto plantea cómo linealizar la tensión E1 y cómo linealizar la tensión E2. ¿Sí? Nosotros vamos a ver ahora el concepto de cómo analizar, digamos, pequeñas variaciones de E1 cuando hay pequeñas variaciones de I1 e I2. Entonces lo que voy a hacer yo ahora es me voy a olvidar de este concepto, de que estoy analizando una tensión que depende de dos corrientes y otra tensión que depende de dos corrientes. Para mí, que estoy enseñando matemáticas, tengo una función que depende de dos variables. ¿Sí? Acá hay dos funciones distintas, pero lo que voy a explicar es aplicable para cualquier función. Es decir, que borro esto ahora y pienso que tengo una función f de R2 en R. Es decir, tiene dos variables independientes, ¿sí? Y me da un número real. Entonces, tengo un punto P, X0 y 0. Vayan pensando que X0 e Y0 son valores de corriente fijas, ¿sí? Digamos, yo me voy a mover en un entorno de esos dos valores de corriente, ¿sí? Este es I1 y este es I2. Pero me voy a mover en I1 y I2, no me voy a apartar mucho de ciertos valores. Por ejemplo, I1 podría ser 2 mA, I2 podría ser 5 mA, y no me voy a apartar mucho ni de 2 ni de 1. Una cantidad infinitesimal. Por lo tanto, planteo lo siguiente: f de x0, agrego una magnitud pequeña, le voy a llamar dx, y0, y le agrego una magnitud pequeña, le voy a llamar di. Resto f de x0 y 0, es decir, hago el incremento y digo, si esto es igual a por dx más b por di, esto recuerden que son números reales, más una expresión que depende de x y depende de y, de x y de y, tal que el límite de r de dx de di sobre la raíz cuadrada de dx al cuadrado de y al cuadrado, cuando dx tiende a 0 y de y tiende a 0, si esto es 0, yo ya lo había trabajado esto. Decimos, lo voy a trabajar con otra notación. Decimos que f es diferenciable en P.
o sea, en el valor de la corriente, que no me voy a apartar demasiado, digámoslo así. Bien, entonces, tengo la siguiente. ¿Por qué pido esto? Porque pido, como esto tiende a cero, la conclusión es que esto va a tender a cero también, pero va a tender a cero más rápidamente que esta expresión. Con lo cual, yo podría decir que f de x0 más dx y0 más di menos f de x0 y 0 es igual a a de x más b de y. Ahora acá, para que sea un igual, tendría que sumar esa magnitud r que tiende a cero. Por lo tanto puedo poner un aproximadamente. Y entonces ahora borro esta partecita, borro esto y digo, bueno, si esto que es el incremento de la función f en el punto x0 y 0, porque yo incrementé de x e incrementé de y, si esto que es el incremento es aproximadamente igual a esta expresión, amerita que yo le dé un nombre a esto. Entonces, definición sea f de R2 en R, recuerden que R2 son las dos variables que tengo, la corriente I1 y 2. Y P, X0 y 0. Recuerden que X0 y 0 son las corrientes de las cuales no me voy a apartar mucho, eran 2 y 5. Llamaremos diferencial de F en P de vector de X de Y a la siguiente expresión que voy a escribir, muchachos. A por dx más b por di. Y lo escribo así. Diferencial de f en p, y voy a poner vector h, así a esto le llamo vector h. Alguien va a decir, pero ¿quién es A y quién es B? Si ustedes estuvieron viendo los videos, se recordarán que yo había dicho que se podía demostrar fácilmente que A y B eran derivadas parciales. Por lo tanto, el diferencial de f en p de vector h es la derivada de f respecto de x en p de x más la derivada de f en p respecto de y por di. Ahora bien, esta expresión, el diferencial de f en p respecto de h es aproximadamente como la variación de la función f, ¿sí? Es lo que llamamos aproximadamente delta f. ¿Sí? Bien. Ahora, llevado a mi ejemplo, tengo E1, era una función F1 que dependía de la corriente I1 y dependía de la corriente I2. Bueno, se supone que hay una pequeña variación de las corrientes. Yo me muevo un poquitito, es decir, que I1 pasa a variar desde I1 más un pequeño diferencial de corriente, que es una magnitud, un delta de esa corriente. Algo que evidentemente tiende a cero. I2 varía también otro diferencial, otro pequeño valor. Esto es variable, ¿sí?
es un I1 más menos algo que tiende a 0. Bueno, entonces si yo quiero saber o estudiar la variación de la tensión E1, necesito usar el diferencial. Eso es. El diferencial de E1 va a ser igual a la derivada de F1 respecto de I1 en el punto P, siendo P los valores de corriente que decía hoy, por un diferencial de corriente I1, más la derivada de F respecto de I2 en el punto P, por el diferencial de corriente I2. Bien, y esto es teórico, porque ustedes para analizar el circuito van a necesitar algo teórico. Esto es un valor dado. Esto es un valor dado y la variable es esta y esta otra. Entonces esto es una expresión lineal. La variación de la corriente yo la aproximo por algo lineal y le llamo diferencial. Ahora hago un ejemplo y terminamos. Supongamos que tengo que E es igual a 3 y 1 cuadrado más 4 y 1 por I2. Y entonces I1 es 2, I2 es 3. Es decir, yo quiero aproximar la variación de la corriente en forma lineal cuando I1 vale 2 y cuando I2 vale 3. Entonces, calculemos las derivadas parciales, derivada de E respecto de I1, y esto me queda 3 por 2, 6, 6 y 1. Más la derivada de esta expresión respecto de I1, 4 y 2. 4 y 2. Y lo evalúo en el punto 2, 3. Que se supone que yo ya sé que la corriente no se mueve mucho. Se mueve en un entorno de 2, 3. Yo me quedaría 6 por 2, 12. Más 4 por 3, también 12. Esto me da 24. Derivada de E respecto de I2, esto me da 0. Derivada de I2 es 1, me queda 4 y 1. Evaluado en 2, 3, me queda, bueno, 4 por 3, 12. Después revisen las cuentas, que no es lo esencial, sino es la parte conceptual. Entonces, el diferencial de E, ¿sí? Digamos, perdón, diferencial de E en el punto 2, 3 y de vector H es la primera derivada parcial, si no le erré, 24 por DI1 más la segunda 12 por DI2. Y es teórico, muchachos, el diferencial queda en forma teórica. Yo le puedo dar valores a DI1, a DI2 y hacer una cuenta aquí. Pero cuando haga esa cuenta, por ejemplo, si yo digo DI1 es 0,03, DI2 es 0,01 y haga esta cuenta, lo que voy a hacer es obtener una aproximación a la siguiente expresión real. Cuando haga E de la corriente era 2 y 3, 2 más 0,03, 3 más 0,01. Esto es la tensión evaluada en este punto y la tensión evaluada en este punto, menos la tensión evaluada en 2, 3.
Bien, esta resta, que yo la podría hacer porque puedo sustituir aquí. Bueno, esta resta es aproximadamente como el diferencial cuando yo cambie de I1, de I2 por 0,03 y por 0,01. Entonces, cuando yo les pida el diferencial, hay que hacer esta expresión. Es una expresión teórica. Y si les pido, usen el diferencial para aproximar, evidentemente les voy a dar estos dos datos y entonces tendrán que hacer, sustituirlos aquí y comparar la aproximación del diferencial con la tensión. ¿Tá? Van a tener una tarea para aplicar estos conceptos. Nos vemos en el próximo video.